Y este día lunes, para arrancar la semana, tenemos una nueva conversación gracias a la alianza que tenemos con el Magíster de Innovación de la Universidad Católica, que nos tiene bien contentos. Vamos a hablar hoy día de liderazgo. Vamos a hablar de liderazgo, de innovación y también de relajar un poco ese momento de tensión de cuando uno se equivoca en la empresa. Es bien interesante, lo vamos a conversar hoy día con Verónica Vázquez. Ella es psicóloga de la Universidad Católica, es profesora de la Escuela de Administración de la Facultad de Economía de la misma universidad y también es profesora del MBA y, por supuesto, coach certificada en coach ejecutivo, entonces nos puede ayudar un poquito para hablar de los liderazgos de aquí al futuro. Verónica, bienvenida, muchas gracias por aceptar nuestra invitación a este 2040. Muchas gracias, Humberto, por invitarme. Mira, déjame partir, porque iba a partir con otra cosa, pero partamos hablando con las mujeres porque yo sé que tú además estás muy al tanto de lo que tiene que ver con el liderazgo femenino. Yo sé que estamos en un pic de mujeres en directorio, pero así todo no podemos descansar en eso porque es bien vergonzoso el porcentaje de mujeres participando en directorio. Entonces, si nos dormimos en los laureles, claro, es una excusa perfecta para que no se haga nada más. ¿Qué nos falta para crecer en esa materia? ¿Nos falta mujeres más empoderadas o nos falta hombres más empáticos? Buena pregunta, Humberto. Yo creo que las dos cosas y a lo mejor otras más. Yo creo que efectivamente nosotros realizamos programas para promover el que mujeres puedan asumir posiciones de mayor desafío de liderazgo, pero ahí se hace complejo el tema de la autoconfianza, a veces que las mismas mujeres pueden tener en su capacidad de afrontar desafíos mayores, y también la complejidad de los múltiples roles. Entonces, en ese sentido, yo creo que todavía la sociedad tiene más endosado el tema de la construcción de lo familiar, del desarrollo de los hijos a la mujer y no tan equiparado con hombres y mujeres. Por lo tanto, a muchas mujeres el mundo laboral exterior se les suma a la jornada de la casa, entonces termina siendo una doble jornada. Entonces yo creo que eso va siendo un efecto de embudo donde menos mujeres quieren ir asumiendo mayores desafíos. Y por otro lado, creo que también sucede esto que tú comentabas, de hombres que por sus propios paradigmas, sus propios modelos mentales, sus propios prejuicios, dan menos espacio a mujeres o tienen menos flexibilidad de adaptar el formato más laboral a una mayor flexibilidad para las mujeres, pensando en este rol también de formadoras, de constructoras, de familia. Claro. Y si empezamos a hablar del tema de los liderazgos, por ejemplo, porque hay intención de muchos de llegar a ser líderes, ¿no? De llegar a comandar una empresa, por más pequeño o grande que pueda ser. Pero respecto a eso, hay muchos que dicen, hay personas que nacen con esos dotes. Entonces la pregunta es, ¿se puede formar un liderazgo? ¿El liderazgo se puede ir moldeando en el camino o hay personas que nacen con eso y otras que no? Mira, esa es una pregunta que se ha hecho desde hace mucho tiempo, esto si se nace o se hace. Y la evidencia muestra de que básicamente se desarrollan habilidades y competencias de trabajar en ciertos conocimientos, en ciertas habilidades que te permiten influir mejor en otros. Influir en otros de manera más positiva, se puede trabajar y eso es el sentido de por qué nosotros trabajamos en programas y hacemos desarrollo de habilidades de liderazgo, porque si solo se nace, en el fondo estaríamos bastante limitados. O sea, habría que ver si naciste y ahí te promueven o no, y en realidad hay mucho que podemos trabajar y hay un concepto muy interesante que es la neuroplasticidad del sistema nervioso, y esa neuroplasticidad nos permite ir aprendiendo permanentemente nuevas habilidades e ir desarrollando nuevas capacidades y conducta. Lo que sí es que eso requiere mucha autoconciencia, mucha gestión personal y perseverancia para efectivamente cambiar patrones de conducta. Por eso la gente, cuando le mandan al jefe o a la jefa a un curso de liderazgo, vuelven y dan, por ejemplo, un poco más de reconocimiento y la gente dice, ya, pero ¿cuánto le va a durar? ¿Por qué? Porque vuelven a sus hábitos más tradicionales, pero no porque hayan nacido así, sino que hay un tema de formación a lo largo de la vida. Eso es interesante. ¿Y cómo se puede hacer para cambiar eso definitivamente, para cambiar el paradigma, para perpetuar esos buenos hábitos o esos buenos cambios? Mira, en términos de lo que muestra la evidencia, hay que ser muy perseverantes para lograr hacer esas nuevas conexiones sinápticas y hay que desarrollar hábitos, pero eso implica
te implica esto que yo comentaba de desconectar el piloto automático, estar más consciente sobre lo que hacemos, cómo lo hacemos, rescatar lo que hacemos bien y ver dónde hay oportunidad y brecha, y ahí tener nuevas conductas que las podamos ir repitiendo permanentemente. Por ejemplo, nosotros podemos desarrollar en el tema de manejo emocional, podemos desarrollar una mirada más optimista, podemos trabajar temas como la esperanza, la resiliencia, pero eso requiere, y hay estrategia, pero eso requiere que nosotros no lo hagamos una vez al mes, sino que permanentemente estemos haciendo ciertas prácticas que nos permitan ir generando o sea, ir cambiando nuestra estructura a una mente más positiva. Por ejemplo, una estrategia para desarrollar estados de ánimo positivo, ambientes positivos que promuevan, por ejemplo, el tema de la innovación, es dando reconocimiento o es agradeciendo. Claro, pero si yo doy reconocimiento una vez al mes, no cambio mi patrón, sino que tiene que ser algo más constante. ¿Existe alguna manera de hacerlo sin que eso parezca forzado? ¿Hay alguna manera orgánica, si se quiere, de que eso funcione en una empresa? Mira, en eso interesante lo que comenta Humberto, porque nosotros en general los sistemas tienden como a mantener el status quo. Entonces una persona trata de cambiar una conducta y decimos, no, pero ¿cuánto le va a durar? Lo que yo decía antes, ¿cuánto le va a durar? O no, es muy falso, lo está haciendo tan como maqueteado. Perdón, y para el otro lado también debe pasar que uno dice, bueno, si van a creer que todo esto es falso, entonces no hago ninguna cuestión, po. Y quedamos en el medio, en cero. Sí, exacto. Entonces yo creo que ahí cuando uno ve que el otro está haciendo un esfuerzo, que al principio va a ser poco natural, si está haciendo un esfuerzo, hay que darle reconocimiento también para que lo mantenga y después de tanto practicarlo se transforma en un hábito. Como dice el dicho, el hábito hace al monje. O sea, tanto lo hago que después ya me empieza a salir más natural. Verónica, vamos a seguir conversando, nos vamos a quedar con una canción este día lunes y continuamos esta conversa que está bien interesante hoy, parte de nuestra alianza con el Magíster de Innovación de la Universidad Católica. Estamos junto a Verónica Vázquez, hoy psicóloga de la Universidad Católica, profesora de la Escuela de Administración, profesora del MBA también, coach ejecutivo, para conversar acerca del liderazgo en general y de los cambios que se pueden empezar a desarrollar en nuestras empresas de cara al futuro, de cara a la transformación digital, de cara al momento en que termine la pandemia, por ejemplo. Verónica, pasa mucho que en las empresas cuando hay cambios en general se dice como, bueno, es que esto parece como que están tratando de meter la buena onda a la fuerza. Pero la buena onda no solamente es buena onda porque sí, es porque científicamente se ha comprobado que tener actitudes positivas, aunque parezcan forzadas en un principio, tienen resultados empíricos. Efectivamente. O sea, desde la neurociencia sabemos, gracias a la posibilidad hoy día de entender mejor cómo funciona nuestro sistema nervioso por todo el tema de la tecnología escáner, sabemos que las emociones positivas tienen el efecto de generar más recursos en nosotros. Desde emociones positivas nosotros somos capaces de tener más habilidades, más capacidades tanto físicas, intelectuales y sociales. La mente se abre y somos capaces de generar más ideas y más planes de acción, y por lo tanto eso está vinculado a la posibilidad de ser más creativos y más innovadores. Las emociones negativas son súper necesarias porque nos alertan, nos avisan frente al peligro, pero tienen el efecto, y por eso se les llama negativa, porque tienen el efecto que restringen el repertorio de conducta, focalizan la atención a un par de posibilidades, disminuyen en ese sentido la capacidad de mirar un problema desde distintas perspectivas porque nos preparan frente a reaccionar rápidamente. Entonces nosotros tenemos ahí un gran desafío que es cómo rediseñamos emociones negativas para no quedarnos crónicamente en ellas porque nos van a limitar y nos van a desgastar mucho, y cómo instalamos conscientemente más positividad. ¿Y cómo, a propósito de eso, cómo podemos definir a un líder positivo? Te lo pregunto porque parece como fácil, pero me imagino que hay distintos perfiles, porque uno al tiro cuando dicen no, los nuevos liderazgos positivos no se imagina una persona que tiene un trato horizontal, que es una persona que está metida en el día a día, que te pregunta cómo está, etcétera, lo que uno entiende por habilidad blanda. Pero también hay otras personas que han tenido jefes, por ejemplo, uno podría decirlo de manera caricaturesca que son más a la antigua, pero que son jefes quizás más retraídos, más callados, que no tienen esa habilidad blanda, pero que quizás están ahí cuando tienen que estar, te dicen una palabra, en vez de decirte todos los días algo, te dicen una palabra una vez, qué sé yo, cada 2 semanas, pero te puede dejar marcado por vida. ¿Cómo se puede diferenciar este rol? Hay distintos tipos de liderazgo también, me imagino.
Sí, Humberto, y yo puedo aprovechar un comentario que hiciste porque es casi una causa personal cuando tú dijiste habilidades blandas recién. Nosotros tenemos justamente esa distinción y hablamos de habilidades duras y habilidades blandas. Y las habilidades blandas tienen que ver con este mundo claro, que no es lo tan analítico, no es lo numérico, pero lo que sí sabemos es que al final las habilidades blandas terminan siendo las más duras. Porque si entendemos por habilidades blandas, capacidad de manejo emocional, de comunicación efectiva, de manejo del estrés, de flexibilidad, Es lo más adaptación, difícil de hacer, pues, claro. es lo más difícil. Entonces, hoy día la invitación es hablar también de habilidades transversales para poder darle una connotación que no parezcan así como de una calidad o de un nivel inferior. Son súper necesarias. Quería solo acotar eso, pero ahora voy Súper bien. a tu pregunta en términos de buenas prácticas de liderazgo. Hay varias cosas que hoy día sabemos y no hay que inventar la rueda de nuevo. Los buenos líderes son líderes que nos exigen. No son líderes que tienen estándares bajos, son líderes que nos generan desafío y desafío importante, pero junto con eso muestran algunas características, como por ejemplo un interés genuino por el otro. También están disponibles a darte apoyo, como tú comentabas, están disponibles también a dar información, a generar espacios para que tú puedas hablar sobre todo sobre tus problemas y tus ideas y están disponibles para escuchar, que son personas que hacen crítica, pero que esa crítica es una crítica donde la forma importa y esa forma es respetuosa. No es con descalificación, no es con ironía, sino de manera respetuosa, que además tienen prácticas como el agradecer, el dar reconocimiento, el transmitir tal vez pequeñas certidumbres, no muchas, porque sabemos con el tema de la pandemia de que se fue por el suelo nuestra fantasía de control, pero que permiten también generar esperanza y transmitir también de que de esto vamos a salir juntos si nos apoyamos. Y además animan a las personas a que puedan mirar la importancia de su trabajo. Entonces, esas son prácticas que no hay que ser un extraterrestre y que si tú las usas como conducta, puedes mejorar tu capacidad de influir. Y respecto también a prácticas cuando uno empieza a pensar en las empresas del futuro, por ejemplo, está la clásica frase que la hemos escuchado también muchísimo, que es que tú no puedes esperar que algo sea distinto si sigues haciendo exactamente lo mismo. Pero para colgarme de eso, también tienes que aceptar entonces que nos vamos a equivocar en el camino. Porque si tú vas a esperar que cada vez que hago algo distinto me va a salir bien a la primera, eso es el mundo de lo irreal, digamos. Sí. Sí, y por eso es tan complejo en cultura o en ambiente de organizaciones, de empresas grandes, medianas, pequeñas, mirar el tema de los climas de trabajo, porque si tú tienes un clima de trabajo donde hay de manera crónica emociones más negativas como el miedo, el temor, la apatía, es muy difícil, aunque tú lo declares, aunque tú hagas una declaración, vamos a ser una empresa innovadora, es muy difícil que la gente se arriesgue. ¿Por qué? Porque no hay un mínimo clima psicológico como seguro para que yo haga algo distinto, porque me puedo equivocar y puedo cometer un error. Y si lo que yo sé que va a pasar es que va a llegar mi jefe o jefa y me va a descalificar y me va a agredir, hago más de lo mismo. ¿Para qué? ¿Para qué me voy a arriesgar a hacer algo nuevo si además puede que no me resulte bien a la primera? ¿Qué es más difícil, manejar las emociones negativas? ¿Eso es lo más complejo? Porque las positivas me da la impresión de que es más fácil, claro, al principio el descrédito, pero después uno se da cuenta que tiene beneficio directo para todos, digamos. Pero ¿cómo se manejan las emociones negativas? Bueno, eso es un largo camino y yo creo que si nosotros aprovechamos esta pandemia, puede terminar siendo una verdadera escuela de manejo emocional. Ahora, Sí. ambas cosas son desafiantes. ¿Por qué? Porque efectivamente las emociones negativas generan un desafío porque son emociones que son muy intensas, Y que nos todos las toman tenemos. rápidamente, sí, y nos toman rápido y como que rápidamente estamos inmersos en esa emoción negativa. Y además nosotros biológicamente se ha descrito un sesgo a la negatividad.
porque el hombre primitivo tenía que estar alerta al peligro, a la amenaza, a lo que no funcionaba. Entonces nosotros tenemos un sesgo a la negatividad. Por eso es que la información negativa capta más la atención, entra más rápido que la positiva. Entonces, en ese sentido, instalar positividad tampoco es tan fácil porque hay un sesgo a la negatividad. Entonces, cuando tú me preguntabas, bueno, ¿cómo rediseñamos emociones negativas? Ahí hay varias estrategias y hoy día hay harta información, entonces la gente se puede informar, uno puede buscar libros sobre manejo emocional, hay en YouTube charlas súper interesantes del tema, pero hay varias estrategias, hay estrategias que tienen que ver con el cuerpo, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la respiración profunda, todo lo que tiene que ver con estar en el aquí, en el ahora. Hay otras estrategias que tienen que ver con el pensamiento, evitar pensamientos negativos inútiles y cultivar pensamientos útiles y positivos. Qué interesante eso, porque lo que tú dices que antes, para ser súper honesto, antes decía, qué engrupío eso, pero hoy día se ha demostrado que lo que tú hablas, el mindfulness, por ejemplo, ¿sí? No es que sea como una moda, se está aplicando de manera real en empresas grandes que no van a estar gastando ni recursos ni tiempo en hacer cosas que crean que no tienen efectividad, digamos. Entonces aquí quizás para ir redondeando la idea y cerrando, que se nos va el tiempo, tiene que ver, corrígeme tú, pero en el primer momento el desafío es administrar emociones negativas y después es instalar emociones positivas, ¿no? Como una segunda derivada. Yo te diría que incluso casi como en paralelo, o sea, vamos a estar siempre teniendo emociones negativas y afortunadamente que las tenemos porque son las que nos advierten del peligro y la amenaza. Pero vamos a estar con emociones negativas y el desafío es gestionarlas bien para que no nos tome la emoción o para no enfermarnos producto de las emociones negativas más crónicas y al mismo tiempo ir generando en nosotros y en otros emocionalidad más positiva. No está fácil en época de pandemia, obviamente que esto es más fácil decirlo, leerlo, que hacerlo, porque la pandemia nos ha tenido la alarma prendida por la vulnerabilidad, por la incertidumbre, todo el tiempo. Entonces, en esta época no está fácil, pero a lo mejor es un beneficio que vamos a tener más de largo plazo de poder, justamente, si aprendemos de esta experiencia, a manejarnos mejor en el mundo emocional. Verónica, se me va el tiempo, tengo que cerrar el programa, pero te queremos agradecer esta conversa entretenida, inspiradora también, para pensar cómo pueden ser nuestros lugares de trabajo, también nuestra relación, tanto con las personas que son nuestros líderes, que están sobre nosotros en términos de jefatura, y también con nuestros compañeros, con los que tenemos de forma horizontal, con los que tenemos contacto día a día. Muchas gracias por estar en este 2040, que esté muy bien. Muchas gracias, Humberto, y gracias por promover también el hablar de lo positivo. Eso también yo creo que es una tremenda contribución, así que muchas gracias por este espacio.